La constelación de Corvus es un área pequeña pero impactante con una historia muy antigua. En el mapa celestial, esta ave persigue eternamente la copa, sufriendo de sed cósmica. Aquí chocan galaxias enteras, prediciendo un futuro lejano e inevitable para nuestra Vía Láctea. Una antigua leyenda de mentiras y castigo grabó una lección eterna en las estrellas. Bienvenidos. En esta sesión vamos a centrar nuestra mirada en una región del cielo que, a primera vista, podría parecer modesta, la constelación de Corvus, el Cuervo. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, esta agrupación estelar representa un laboratorio astrofísico verdaderamente extraordinario y, a la vez, un lienzo sobre el que se han proyectado algunas de las narrativas más profundas de la humanidad. Les invito a que exploremos juntos sus secretos. Para ello, nuestra exploración de Corvus va a seguir una hoja de ruta bien definida. Primero, y fundamental, aprenderemos a localizarla en el cielo nocturno. A partir de ahí, daremos un salto a la física y nos sumergiremos en la química tan peculiar de sus estrellas principales. Después, ampliaremos el zoom de forma espectacular para ser testigos de una colisión de galaxias de proporciones cósmicas. Y finalmente, cambiaremos de disciplina para explorar cómo distintas culturas han interpretado este mismo patrón de estrellas y desentrañar los mitos que le dieron el nombre que hoy conocemos. Empezamos, pues. Sección primera. Navegación celeste. Localizando a Corvus. Vamos a ver un algoritmo, un método sistemático para identificar esta constelación en el firmamento durante la primavera. El método es un ejemplo clásico de lo que en astronomía de aficionados se conoce como star hopping o salto estelar. Es muy intuitivo. Primero localizamos un viejo conocido, el asterismo del carro en la Osa Mayor. Ahora fíjense en el arco que dibuja el mango de ese carro. Si lo seguimos, nos topamos con Arturo, una gigante naranja muy brillante, inconfundible. Bien, pues no nos detenemos. Prolongamos mentalmente ese mismo arco y llegamos a Espiga, una estrella prominente, de un color blanco-azulado, en la constelación de Virgo. Y justo ahí, un poco por debajo y a su derecha, veremos una figura muy característica, un trapecio de 4 estrellas. Eso es Corvus. Muy bien. Sección segunda. Espectros estelares, anomalías químicas. Ahora que ya sabemos encontrarla, pasamos de la observación a simple vista a un análisis astrofísico mucho más profundo de las estrellas que componen esta constelación. La estrella más brillante del Cuervo, Giena, es un objeto de estudio fascinante. Se clasifica como una estrella de mercurio manganeso. ¿Qué significa esto? Pues que su atmósfera es excepcionalmente estable, casi no tiene las corrientes de convección turbulentas que agitan a otras estrellas. Esto crea un equilibrio de fuerzas muy delicado. Por un lado, la gravedad, que tiende a hundir los elementos más pesados hacia el interior. Pero por otro, la propia presión de la luz que emite la estrella, un proceso que llamamos levitación radiativa. Empuja selectivamente a ciertos elementos hacia la superficie. El resultado es una atmósfera enriquecida con una abundancia completamente anómala de elementos como el mercurio, el manganeso o incluso el platino. Si Giena es peculiar, Cras, la segunda estrella en brillo, nos ofrece algo distinto, una especie de ventana al futuro de nuestro propio sistema solar. Es una gigante amarilla de tipo G, lo que significa que ya ha agotado todo el hidrógeno de su núcleo y ha comenzado a expandirse. Su camino evolutivo la llevará a convertirse en una gigante roja, para finalmente colapsar en una enana blanca. Estudiar Cras, en esencia, es como observar un adelanto del destino que le espera a nuestro Sol dentro de varios miles de millones de años. Algorab, por su parte, nos guarda una sorpresa que solo un telescopio puede revelar. Es un precioso sistema binario y el contraste visual es espectacular. La estrella principal es una estrella blanca, joven, de tipo A, con solo unos 110 millones de años de edad. Su compañera, en cambio, es una enana naranja de tipo K, mucho más pequeña y tenue. Esta diferencia tan marcada en magnitud y color dentro de un mismo sistema, ligado por la gravedad, es una ilustración perfecta de la diversidad en la evolución estelar. Pero lo que hace que Algorab sea verdaderamente interesante hoy en día es que las observaciones en el espectro infrarrojo han revelado un disco circunstelar de polvo caliente que rodea a esa estrella principal. Este disco no es otra cosa que la firma inequívoca de material sobrante de la formación de la estrella, un disco protoplanetario donde, con toda probabilidad, están teniendo lugar ahora mismo procesos de formación de planetas o, como mínimo, de asteroides. Pasamos a la tercera sección, dinámica galáctica, rumbo de colisión. Y aquí vamos a cambiar de escala de una forma radical. Vamos a dejar atrás las estrellas individuales de nuestra galaxia para adentrarnos en las profundidades del espacio intergaláctico y ser testigos de eventos de una magnitud verdaderamente cósmica. Para contextualizar lo que vamos a ver a continuación, permítanme plantear una pregunta. ¿Cuál es el aspecto del futuro de la Vía Láctea? Pues bien,
Una versión de esa respuesta se está desarrollando en tiempo real dentro de los límites de la constelación de Corvus. Lo que estamos observando aquí son las galaxias de las antenas. Retrocedamos en el tiempo 1,20 millones de años. Por entonces, eran dos galaxias espirales normales, independientes. Hoy, en el presente, se encuentran en mitad de una fusión cataclísmica. Las fuerzas de marea gravitacional han desgarrado sus estructuras originales, expulsando dos larguísimos filamentos de estrellas y gas que son las antenas que le dan nombre. Además, la compresión de las nubes de gas interestelar ha provocado una tasa de formación estelar violentísima, un fenómeno que llamamos Starburst. Lo fascinante es que este proceso es un análogo casi perfecto de la colisión que se prevé entre nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda dentro de unos 4.000 millones de años. Pero Corvus alberga todavía más anomalías en el espacio profundo. Ahí encontramos, por ejemplo, a NGC 4361, que es una nebulosa planetaria. Su compleja estructura de 4 brazos fue expulsada por una enana blanca central a una temperatura increíble, unos 270.000 grados Celsius. También está NGC 4027, una galaxia espiral barrada con un único y prominente brazo, una deformidad que probablemente se deba a una antigua interacción gravitatoria. E incluso ha sido el escenario de eventos efímeros, como la potente lluvia de meteoros de las Córvidas, que solo se observó una vez, en 1937, y que probablemente fue causada por el rastro de polvo de un cometa. Bien, sección cuarta. Astronomía cultural, un lienzo compartido. Con esto vamos a pivotar desde la astrofísica hacia la antropología, para examinar cómo diferentes civilizaciones a lo largo de la historia interpretaron este mismo y reconocible patrón de estrellas. El asterismo de Corvus es un ejemplo fantástico de la universalidad de la observación celeste, pero también de la divergencia en la interpretación. Para los babilonios era Uga.mush, el cuervo, el ave sagrada del dios de la tormenta, Hadad. En China, sin embargo, estas mismas estrellas no son un ave, sino que forman Shen, el carruaje, que es la 28ª mansión lunar. Y si nos vamos a la tradición védica de la India, conforman la nakshatra Hasta, que se puede traducir como la mano o el puño cerrado. Y así llegamos a nuestra última sección, ecos mitológicos, castigo y profecía. Aquí concluimos nuestro análisis con las dos narrativas del mundo grecorromano que finalmente dieron a la constelación el nombre y el dramático contexto celestial por los que la conocemos hoy. El primer mito es la tragedia de Corones. Cuenta la historia que el cuervo del dios Apolo, que en aquel entonces era un ave de plumaje completamente blanco y que además podía hablar, recibió el encargo de vigilar a su amante mortal. El ave informó al dios de una supuesta infidelidad. Apolo, ciego de ira, mató a Coronis con una de sus flechas, solo para descubrir, demasiado tarde, que había cometido un error fatal. Logró salvar a su hijo nonato, Asclepio, quien se convertiría en el dios de la medicina, pero castigó severamente al mensajero. Transformó su níveo plumaje en megro y le arrebató la voz, reduciéndola a un simple graznido. El segundo mito es una especie de fábula celestial, una que sirve para explicar la disposición de Corvus junto a sus constelaciones vecinas. En esta historia, Apolo envía al cuervo con una copa, la constelación Cráter, a buscar agua, pero el ave se entretiene por el camino, esperando a que maduren unos higos. Para inventar una excusa, le echa la culpa del retraso a una serpiente de agua, que es la constelación de Hidra. Apolo, que obviamente conoce la mentira, arroja a los 3 al firmamento, condenando al cuervo a una sed eterna. Siempre estará cerca de la copa de agua, pero la serpiente Hidra le bloqueará el paso para siempre. La maldición de Apolo resuena a través de los siglos, inmortalizada en las estrellas, y que tu brillante plumaje se vuelva negro como la madera carbonizada, en señal de duelo y mentira. Y de esta forma, Corvus permanece en el cielo, no solo como un fascinante objeto de estudio científico, sino también como un recordatorio eterno de que en cada rincón del cosmos la humanidad siempre ha buscado y encontrado un reflejo de su propio drama. Gracias, amigos. Aspiren al entendimiento y vuélvanse más sabios.